Buenas a todos y a todas. Una vez más, aquí estamos en otro capítulo de geopolítica africana. Por cierto, estamos pensando cambiar nuestro nombre, así que dentro de poco veréis cuál es nuestro nuevo nombre del canal. Y más que nada es para hacerlo más atractivo y más relevante al continente africano, ¿no? Entonces, hoy una vez más vamos a hablar del conflicto en Ucrania, ¿ok? Esta vez parece ser que Rusia ha decidido pues tomar acción después de las provocaciones y al parecer Rusia ha empezado a enviar soldados y a atacar ciertas posiciones en Ucrania. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre qué es lo que ha llevado a Rusia a tomar esta decisión y sobre todo qué es lo que llevó a la situación actual de Ucrania, ¿no? Entonces, para los que no lo sepáis, Ucrania pues es una región del este de Europa, ¿ok? Como veis, aquí tenéis a España, subís un poquito al norte, seguís hacia el este y prácticamente tenéis aquí a Ucrania, que es un país bastante grande, como podéis ver, ¿ok? Y es todo esto que veis aquí, ¿ok? Incluyendo, bueno, hay dos regiones aquí que son Luhansk y Donetsk, que están, bueno, que Rusia ha declarado regiones independientes, les ha dado ese estatus, pero formaban parte de Ucrania, ¿no? Y también tenemos aquí, como veis, a Crimea, otro territorio que Rusia anexó después de la revolución. Entonces, para repasar rápidamente, en Ucrania hubo una revolución, lo que llaman popular, la cual llevó al cambio de presidente, ¿no? Está el presidente que se llama Yanukovych y al parecer la Unión Europea le ofreció un pacto, ¿ok? Para empezar a incorporarse dentro de la Unión Económica y el presidente dijo que lo que vio en papel no lo firma absolutamente nadie porque era una vergüenza de trato, ¿no? Y Rusia obviamente no quería que se metiesen, ya que eso también puede significar una expansión de la OTAN hacia el oeste y justo en sus fronteras. Tengamos en cuenta que históricamente, como veis aquí, históricamente Rusia ha sido un país que siempre ha tenido conflictos con diferentes países en Europa, ¿ok? Tanto durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de eso, ¿os acordáis de los 200 años de guerra antes del Tratado de Westfalia, etcétera? Entonces, históricamente, el hecho de que estos países de Europa Occidental avancen hacia el este y se posicionen cerca de la frontera con Rusia no es algo ideal para el país, ¿no? Entonces, Ucrania siempre ha sido un territorio buffer, ¿no? Eso quiere decir un territorio que Rusia ha usado como terreno para separarles de Europa, de la OTAN, ¿no? Antiguamente teníamos el Tratado de Minsk, que era más o menos un tratado militar entre las antiguas repúblicas soviéticas y luego más tarde se disolvió, pero más o menos muchas de las repúblicas soviéticas antiguas pues siguen de una forma u otra cooperando militarmente, ¿no? Vimos lo que pasó hace poco en Kazajistán, donde Rusia apoyó al gobierno tras unas revueltas populares que hubo ahí también. Entonces, hasta la revolución del Maidan, lo que ocurrió es que se cambió a presidente, Yanukovych tuvo que escapar del país para salvar su vida y la de su familia, ¿no? Y se impuso a un nuevo presidente. Bueno, se puso a un primer ministro que fue el primer ministro de transición, por así decir, y luego se impuso al nuevo presidente que es Petro Poroshenko, que es un oligarca que vende chocolate alrededor del mundo, es el rey de chocolate, y bueno, era muy pro Estados Unidos, ¿no? Muy pro Europa. Y él, pues durante su presidencia, pues hizo todo lo posible para acercarse mucho a Europa y acercarse mucho a los Estados Unidos. El actual presidente de ahora, pues es un poquito más extremo, ¿no? Y ya habréis visto las noticias, su intervención en las Naciones Unidas pidiendo ayuda y diciendo que Rusia va a invadir el país por completo, ¿no? Entonces,
Después de esa revolución, Rusia, como ya sabéis, anexó la península de Crimea, como veis aquí, un territorio que siempre está en disputas con varios países, el Reino Unido, Turquía, Rusia, ¿quién no? ¿Ok? Es un territorio muy importante para Rusia porque como veis aquí es el acceso que tiene Rusia al mar Mediterráneo, ¿no? Pasan por Estambul y luego Grecia, etcétera, y entran al mar Mediterráneo para poder acceder a sitios donde está interviniendo ahora, por ejemplo, en África y sin más, para hacer negocios también, ¿no? Y luego, durante la revolución, pues la revolución popular, obviamente, el gobierno de transición ucraniano quería coger la península, pero Rusia, obviamente, Putin se dio cuenta del movimiento que querían hacer y prácticamente lo que hizo fue enviar a personas sin bandera en sus uniformes, o sea, soldados sin banderas en sus uniformes y eso, protegió la península. También tener en cuenta que la mayoría de personas que viven aquí son étnicas rusas, ¿ok? Al igual que las que viven en estas regiones del este, son étnicas rusas, por lo cual hubo un referéndum y aceptaron la anexación con Rusia, ¿no? A día de hoy, Crimea es parte de Rusia. Luego tenéis otros puertos aquí que también estaban en disputa, sobre todo el puerto de Odessa, donde el gobierno ucraniano pues puso mucha presión militar ahí, popular, y para mantenerlo, ¿no? Más que nada. Y es más, fue un lugar donde hubo unas cuantas atrocidades contra personas que estaban en contra de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Nada más decir que justo al lado de Ucrania tenéis Moldova, que es otro país muy cercano a Rusia, ¿ok? Y los cuales siempre aprueban pues, lo que Rusia dice. En el norte del país, como veis, tienen una gran frontera con Belarus, ¿ok? Otro país que es aliado de Rusia también. Y luego ya al este, pues tenéis a Polonia, Eslovaquia, Hungría, ¿no? Entonces, qué es lo que ha pasado? Que después de esta revolución, nuevamente, pues los territorios del este de Ucrania se mantuvieron más o menos independientes, rebeldes, no querían formar parte de la nueva Ucrania y decidieron seguir luchando. ¿Okay? Estos territorios de Luhansk y Donetsk siguieron luchando contra la ofensiva de la Ucrania del oeste, ¿okay? Y hubo bastantes casualidades. Estos bandos estaban en YouTube en todas partes y podías ver claramente todo lo que estaba ocurriendo en esa zona, ¿ok? Al igual que hoy lo puedes ver también, ¿ok? Em, ok, estos territorios, a pesar de estar luchando contra Ucrania, Rusia no quiso reconocerles como territorios independientes hasta hace poco, ¿ok? Hasta hace poco que Putin decidió hacerlo, bueno, lo pasó por el Kremlin lo aceptó y lo hicieron, y más que nada para que tengan la capacidad de poder invitar a un país extranjero a intervenir dentro de su país porque se sentían atacados, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó exactamente y qué llevó a la situación en la que estamos ahora mismo? Como recordaréis, durante los tiempos de Obama, de Hillary Clinton y de Joe Biden, lo que ocurrió es que estaban intentando de alguna forma u otra los Estados Unidos abrir un flanco aquí en Ucrania para poder herir a Rusia, ¿ok? Herir a Rusia económicamente, militarmente, de cualquier forma y hacer uso de Ucrania, ¿ok? Para hacer esto. Ha habido reportes, ha habido audios, ha habido vídeos que claramente han demostrado que los Estados Unidos estuvo detrás del movimiento popular y que los Estados Unidos estuvo detrás del armamento de Ucrania del Oeste y de muchísimas cosas más. Es más, durante la revolución protestantes morían a tiros de francotirador por las espaldas, ¿no? Que era el lugar donde tenían su defensa. Estaban luchando contra los servicios de seguridad ucraniana que estaban de frente suya, pero recibían tiros de atrás y ha habido evidencias mostrando que alguien estaba influenciando todo lo que estaba ocurriendo en Ucrania para poder conseguir algo, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero voy a ser directo con esto. Os voy a dar mi punto de vista, mi opinión, ¿ok? Y ya vosotros, pues, si queréis añadir algo que se me ha olvidado, me lo decís. O si creéis que algo que he dicho no es correcto, lo decís también, ¿ok?
Entonces, ¿qué hay de importante en Ucrania? Como expliqué en otro vídeo, es que por Ucrania pasan muchos gasoductos que van directos a Europa. Como ya sabéis, uno de los recursos naturales más exportados de Rusia es el gas natural, ¿ok? Tenemos obviamente petróleo, como veis aquí. Esto es un cuadro que representa las exportaciones de Rusia a la Unión Europea. Como veis, desde enero de 2021 hasta octubre han ido aumentando las exportaciones y sobre todo lo más exportado, como podéis ver aquí, perdón, ha sido petróleo y productos derivados de petróleo y gas natural, muy importante. Estamos viendo un aumento del precio del gas, un aumento del precio de la electricidad y posiblemente ahora va a subir más aún. Pues Rusia siempre, o la Unión Soviética y Rusia, o la Unión Soviética, luego Rusia, siempre han tenido ese poder, ¿no?, político, de controlar más o menos la política en Europa, no al 100%, pero beneficiarles de una forma u otra mediante la dependencia de Europa en el gas ruso. Porque cuando llega el invierno, los europeos necesitan gas y Rusia es el país que más provee este gas, aparte de los países que se encuentran en el norte de Europa, en el norte de África, que hoy día también vemos como Algeria, Marruecos están en conflicto y ese conflicto está afectando a la exportación de gas algerino a España y a otros países europeos. Entonces, ahora teniendo a Rusia, que es uno de los mayores exportadores de gas natural a Europa, también enfrentado, va a ser un gran problema, ¿ok? Sobre todo para esos bolsillos, esas personas que ven que los precios de la energía suben y suben. Entonces, la exportación, como veis aquí, esto es data de hace unos cuantos años, pero más que nada muestra quiénes son los países a los que más exporta Rusia. Como veis aquí, muchos son países europeos, de la Unión Europea, y luego ya tienes países también asiáticos. O sea, Rusia no solo tiene un mercado con la Unión Europea, sino que también tiene acceso al mercado asiático y exporta muchos productos, por lo cual luego hablaremos de las sanciones que han impuesto los americanos y los europeos, pero quizás no tengan tantos efectos como quieren que tengan, ¿no? Ya os digo, esta tabla de aquí, estos cuadros muestran cuáles son los productos más exportados por Rusia, pero ya os digo, es data de otros años, ¿no? Entonces, ok. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que llevó a todo esto? Pues después de lo que os he contado, de que la administración de Obama, Hillary Clinton, Joe Biden estuviesen involucrados en Ucrania, hubiesen ayudado o fuesen ellos los que hubiesen empezado, por así decir, esa revolución, que por cierto se asemeja mucho a la primavera árabe, lo dejamos ahí, y a otras primaveras que ha habido alrededor del mundo, o estas revoluciones de color que tanto escuchamos, ¿no? Pero lo que pasó es que, bueno, vino Trump, que fue una época de relaciones cálidas con Rusia, a decir verdad. Trump no se llevaba tan mal con Putin, ¿no? Y encima salió todos esos problemas que tenían los demócratas con que Rusia estaba hackeando los sistemas tecnológicos de gobierno estadounidense y todo eso. Pero Donald Trump prácticamente fue un periodo pacífico para los Estados Unidos. Pues sabemos las guerras en las que se ha involucrado los Estados Unidos desde hace bastantes años y no quiero nombrarlas, pero sabéis que son muchas y Trump, a decir verdad, paró eso un poco, ¿ok? Después llegó Biden a la presidencia. Como ya dije en mi perfil de Instagram de PJ's Front, si no lo seguís, por favor seguirlo, también seguir Geopolítica Africana. Ya dije que Joe Biden lo que va a volver a hacer es reactivar Ucrania. Y más que nada porque él mismo, su hijo mismo, tiene intereses sobre el sector energético de Ucrania, ¿no? Sobre esos gasoductos que pasan desde Rusia a Ucrania. Se sienta bueno, creo que es director de unas cuantas de estas compañías energéticas ucranianas y tiene ciertos intereses ahí, pero aparte de eso fue un conflicto que empezaron para abrir un flanco a Rusia, como dije, en Europa, mientras que Rusia al mismo tiempo también está apoyando a Bashar al-Assad en Siria cuando estaban pues
luchando contra ISIS y los demás terroristas, que no sabemos quién los financiaba, de dónde salieron, de dónde conseguían las armas, ni nada de eso. Pero bueno, abriendo estos dos francos, pues intentaban desestabilizar a Rusia de alguna forma, pero no funcionó. Una vez más, Putin fue bastante estratégico, movió bien sus fichas de ajedrez y pudo contener y finalizar todo lo que estaba ocurriendo en Siria para que los europeos no obtuviesen gas de países como Qatar, de Oriente Medio. Si lo pensáis bien, a ver si puedo abrir el mapa, os explico esto rápidamente. Si miramos aquí dónde está Siria, Siria está aquí mismo, ¿vale? Justo debajo de Turquía. ¿Dónde está Bahrein, Qatar? Estos países que están aquí, que también exportan gas, ¿ok? Entonces, hay una teoría que dice que lo que querían que ocurriese es que eh, estos países pudiesen exportar gas a Europa, o sea, pasando por Kuwait o Arabia Saudita, Irak, y mira, justo en medio estaba Siria, ¿no? Entonces era necesario quitar a Siria para poder pasar el gas ya sea por Turquía o ya sea por el mar Mediterráneo a los países europeos y así cortar la dependencia del gas ruso, ¿no? Pero bueno, Putin se dio cuenta de eso, que iba a perder negocio obviamente, y actuó rápidamente para evitar eso, ¿no? Y ya os digo, el gas en Europa es algo que necesitamos. Sin él no podemos pasar un invierno. Nos congelamos. Es más, Ucrania, cuando decidió enfrentarse a Rusia, Rusia cortó el grifo del gas y tuvieron que sentarse otra vez en la mesa para poder renegociar, ¿no? Entonces, una vez más, los Estados Unidos reactivó, Joe Biden reactivó el proyecto Ucrania. De nuevo, ya sabéis, constantemente decía que mañana va a invadir Rusia, pasado mañana va a invadir, tenemos suficientes evidencias para ello. Y ya dije en su día que si están diciendo esto, si están prediciendo esto, es porque ellos claramente saben qué va a pasar y los rusos no lo saben. Y al parecer esto es lo que ha sido, ¿ok? Vemos que los Estados Unidos decidió apoyar a Ucrania, bueno, con palabras, decir que os vamos a apoyar en caso de que haya una invasión rusa, en caso de que Rusia decida invadir, pues vamos a estar ahí apoyándoos, vamos a enviar soldados para ayudaros. El Reino Unido y otros países también dijeron que iban a hacer, es más, incluso España envió un barco al Mar Negro, no sé hacer qué, pero bueno, y unos cuantos países también dieron armamento a Ucrania, incluyendo el Reino Unido, por ejemplo. Y Ucrania al parecer pues se vio suficientemente segura, con suficiente confianza para enfrentarse a Rusia. Ok, lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ok, algunos países europeos como Alemania, por ejemplo, enviaron unos cuantos caramelos, o sea, no enviaron casi nada a Ucrania y eso dice todo. Los alemanes no están dispuestos a arriesgar su relación con Rusia para defender a Ucrania, un país que en realidad, ¿qué tiene en cuanto a recursos naturales? ¿Qué tiene? No les interesa, ¿no? Sobre todo los alemanes se han asegurado su gas por la Nord Stream, que es un gasoducto que pasa por el norte y va directamente desde Rusia hacia Alemania, así que los alemanes están tranquilos. También hay un South Stream, otro gasoducto que pasa por el Mar Negro, entra por Moldova, Rumanía y entra por el sur de Europa. Y bueno, después de que los Estados Unidos volviese a reactivar ese plan y prometiese a Ucrania que iba a estar detrás suya, vimos como el presidente de Ucrania pues fue a las Naciones Unidas, fue a diferentes sitios a decir que había una invasión rusa y que Putin era la peor persona del mundo, es una persona que está violando los derechos internacionales. A pesar de que hay muchos otros países que también los violan constantemente, pero bueno, esto se dijo antes de que hiciese nada Putin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que llevó a Rusia a atacar Ucrania? Ok, entonces, uno es, si Ucrania se une a la Unión Europea, como he dicho antes, lo más seguro es que venga la OTAN. Es más, la OTAN estuvo rumoreando de que se podría incluir a Ucrania dentro de la OTAN. Uno, Ucrania es un país buffer.
la mejor posición para Ucrania es ser neutral, mantener negocios tanto con Rusia como con la Unión Europea y mantenerse neutral. Y más o menos siempre ha sido así desde que se terminó la Unión Soviética. Por alguna razón, después de la revolución, Ucrania ha decidido ser un país completamente hostil hacia Rusia y eso trae sus consecuencias. Al igual que si tú intentas poner misiles en Haití, misiles rusos en Haití o en Cuba, también tienes tus consecuencias, porque los Estados Unidos, bajo su doctrina de Monroe, no permite que ninguna otra potencia mundial tenga ningún poder sobre territorio americano, ¿no? Y americano me refiero al continente completo. Al continente completo. Esa es la esfera de América, ¿no? Entonces, los rusos actúan igual, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurrió? He cogido una serie de acontecimientos que tuvieron lugar antes de esta invasión, ¿vale? Para que lo veáis, os comparto ahora la pantalla. Hay ciertas cosas que ocurrieron que es que hay que tener mucho cuidado, hay que estar al tanto de estas cosas pequeñas para entender cómo comienzan las guerras, ¿ok? Ok. Lo primero es, bueno, esto fue hace 2 días. Como veis aquí, lo que ocurrió es que las fuerzas ucranianas, pues sin más, decidieron coger un misil y lanzarlo a un puesto fronterizo ruso, ¿ok? Y completamente destrozarlo. Como veis aquí, el misil dio a este puesto fronterizo, no hubo casualidades, a nadie murió, pero fue un ataque directo a Rusia. Bueno, y Rusia se quedó así un poco, ¿qué narices estáis haciendo? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿No? Eh, Luego también decidieron enviar, creo que fue un total de 10 tanques, ¿ok? A la frontera con Rusia. No sé con qué objetivo, pero antes de llegar a la frontera, pues prácticamente los rusos destruyeron estos tanques ucranianos que estaban intentando de alguna forma u otra sabotear o no sé qué estaban intentando hacer en Rusia. Luego también en el este de Ucrania los que llaman separatistas denunciaron al gobierno ucraniano porque estaban violando el acuerdo de paz al que se llegó. Ok, perdona, esto está en inglés, pero prácticamente está diciendo que las fuerzas del gobierno ucraniano de Kiev y esta noticia es del 15 de febrero de 2022, ¿ok? Esto es antes de la decisión de Putin. Empezaron a lanzar morteros a un pueblo de la región, de las regiones del este, ¿ok? Y obviamente esto fue una violación del acuerdo de paz al que llegaron y esto fue antes de todo esto. Entonces, esto fueron... Putin vio esto, vio lo que ya estaban tramando. Más lo que estaba diciendo Joe Biden de que los rusos van a atacar, no sé qué, no sé cuántos. Tenemos evidencias para probar que Rusia está preparando un ataque falso para comenzar una invasión completa de Ucrania. Ya se veía venir desde millas que los Estados Unidos junto a Ucrania estaban planeando un cebo, ¿ok? Un cebo para que Rusia picase y atacase. Parece ser que es lo que quieren. Suicidio total. Pero bueno, al final el cebo era estas cosas, tirar morteros, enviar a 10 tanques sin más, atacar puestos fronterizos rusos. Y al final Rusia dijo, ok, vemos que lo que quieren es atacar las regiones del este y que nos metamos en una guerra. Es más, les están armando hasta los dientes, por lo cual tenemos que actuar antes de que ellos actúen. Y como ya sabéis, los rusos estaban llevando a cabo ejercicios militares en la frontera con Ucrania, se estaban preparando, estaban mostrando a los países europeos qué es lo que puede ocurrir si lo que pasó antes de ayer y ayer ocurriese, y así fue. Los rusos en menos de un día tenían prácticamente las dos regiones del este de Europa, perdón, del este de Ucrania, las tenían prácticamente controladas y a día de hoy están bombardeando diferentes zonas en Ucrania. ¿Okay? Aquí tenemos un mapa que lo he sacado del país, ¿ok? Y muestra las posiciones las cuales está bombardeando Rusia, ¿ok? Como veis, ha bombardeado diferentes posiciones en Ucrania, incluyendo la capital de Kiev, ¿ok? Uno ve esto y dice, ostras, ¿qué hacen tú? Están bombardeando aquí hasta Lutsk, ¿ok? Que está lejísimos del este. Pero bueno, que quede claro que los rusos tienen información, ¿ok? Tienen información,
tienen espías claramente en Ucrania, se conocen el territorio ucraniano mejor que los propios ucranianos, ¿ok? Entonces, también tienen satélites por los cuales se pueden ver cuáles son los movimientos del ejército ucraniano y lo primero que han hecho es identificar dónde están guardando su armamento, identificar dónde tienen instaladas sus torretas antiaéreas, identificar los movimientos que está haciendo el ejército ucraniano y está atacando posiciones estratégicas del ejército para debilitar al ejército ucraniano. Luego más tarde vamos a entrar un poco en cuál puede ser o cuál es la estrategia que está teniendo aquí Rusia en esta guerra, ¿no? Entonces, que quede claro, Rusia no está invadiendo Ucrania. Rusia está protegiendo a estas dos regiones y al mismo tiempo quiere desarmar a Ucrania. O sea, todo el armamento que han recibido, prácticamente destruirlo y dejar a Ucrania sin recursos para luchar una guerra y prácticamente dejarles ahí, que se mueran de hambre, ¿no? Al final, ellos han tomado la decisión de enfrentarse a una potencia nuclear que tienen de vecinos y es que no sé a quién le cabe eso en la cabeza, prácticamente no lo sé de verdad. Pero bueno, ok, entonces vimos esos ataques de Ucrania, ataques ligeros a Rusia y a las regiones del este de Rusia, de Ucrania, que obviamente están populadas por personas de etnia rusa, ¿no? Como ya sabéis, al igual que os he contado en Crimea. Entonces, estas acciones de sabotaje contra Rusia, esto es lo que ha llevado a tomar esta decisión a Putin, ¿no? Decir, ostras, quieras o no, ahora me están dando una justificación para poder, de una forma u otra, meterme en este país y prácticamente anular este peligro que tenemos ahora mismo a las puertas de Rusia, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, Rusia tranquilamente tiene suficiente potencial militar para invadir ahora mismo o al menos luchar contra todos los países europeos, ¿ok? Todos juntos contra Rusia no tienen absolutamente nada que hacer. Si os dais cuenta, ahora os enseño un gráfico aquí que os muestra claramente quiénes son los países que tienen más ¿cómo decir? Las fuerzas, más número de soldados en sus ejércitos. Obviamente tenemos a Estados Unidos arriba del todo, pero no muy lejos, como veis aquí, está Rusia, ¿ok? Rusia es uno de los países con más personal militar en el mundo. Y creo que este gráfico no está bien, así, ¿verdad? Y estos solo son las fuerzas activas, ¿ok? También tengamos en cuenta que tienen reservas, reservas rusas que posiblemente no tiren de ellas, pero estas son las fuerzas activas. Entonces, ¿qué es lo que tiene Ucrania? Ok, os voy a explicar qué es lo que tiene Ucrania ahora mismo. Pues el ejército ruso cuenta con unos 900.000 militares en servicio activo, lo que le convierte en el cuarto ejército más grande del planeta, ¿ok? Mientras que tienen un total más o menos, según lo que he visto en las redes, online, es un total de 2 millones de fuerzas de reserva. 2 millones. Imaginaos 2 millones de personas entrenadas y preparadas para unirse al ejército y apoyarles si es que es necesario. Rusia cuenta con más de 4.000 aviones, 1.500 helicópteros y dispone de 13.000 tanques. ¿Ok? Y como ya sabéis, los nuevos T-45 que tiene Rusia son uno de los tanques de combates más modernos, tiene una tecnología flipante. Y no solo eso, sino que esos tanques... un momento, estoy buscando una cosa. Ok. Para asegurarme que he dicho el nombre correcto. No, no es de T-45. Me he ido a la Segunda Guerra Mundial. Un momento. Y estos tanques, por cierto, se producían en Ucrania. Lo único que después de esta revolución, pues los rusos dijeron que fuera. Todas las fábricas de tanques a Rusia y Ucrania se quedan sin ella. Perdón, el tanque se llama T-14 Armata, ¿ok? Ese es el tanque más moderno ruso y la verdad es que vi una exhibición hace poco y son tanques bastante efectivos. Ten en cuenta que Ucrania también es un país que tiene... Es un país también que
prácticamente es llano, ¿ok? No hay muchas montañas, no hay muchos sitios donde esconderse. Si tienes un satélite es fácil de encontrar dónde están posicionadas las fuerzas, etcétera, ¿ok? Entonces, os he dicho qué es lo que tiene Rusia y vamos a ver qué es lo que tiene exactamente Ucrania, ¿ok? Y no os he dicho nada de los 600 buques, portaaviones, 15 destructores y un total de 63 submarinos, creo. El ejército ucraniano cuentan con 361.000 efectivos, ¿ok? Pero también tienen reservas, o sea, en cuanto a fuerzas, en cuanto a personal, o sea, fuerzas sobre el terreno, tienen bastantes personas que pueden meter en el ejército y también tienen esa reserva. Muchas de las reservas son como pequeños grupos paramilitares que se crearon durante la revolución del Maidan o después, ¿ok? Y la verdad es que tienen bastante entrenamiento dentro del territorio ucraniano, pero no tienen ningún entrenamiento fuera de ese territorio, cosa que Rusia sí tiene. En cuanto a experiencia militar, Rusia está por encima de Ucrania, ¿ok? Entonces, como veis, el ejército ucraniano, a decir verdad, no tiene mucho que hacer contra el ejército ruso y como he dicho antes, esto puede ser un suicidio total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora? ¿Qué es lo que puede ocurrir exactamente? Como hemos visto, Rusia se ha movido en las regiones del este de Ucrania. Los europeos, los países europeos no están enviando ningún tipo de ayuda a Ucrania. Estados Unidos tampoco lo está haciendo y lo único que están haciendo desde la distancia es implementar sanciones a Rusia, ¿no? Creo que una de las sanciones es pues prohibir a Rusia de tener acceso a uno de los sistemas de pago más grandes del mundo y también pues sanciones específicas a individuos y no sé qué más van a hacer, pero han dicho que van a hacer sanciones que van a afectar económicamente a Rusia. Como hemos visto antes, Rusia también tiene acceso al mercado asiático, por lo cual ya es un plus para Rusia para evitar ese derrumbe o económico que tuvo hace unos años también, cuando su moneda perdió casi un 50% de su valor. Entonces, lo que puede ocurrir ahora es que Rusia va a seguir defendiendo los territorios del este de Ucrania, esas dos regiones que os he mencionado antes, ¿ok? Donetsk y Luhansk, ¿ok? Las ha declarado independientes, por lo cual va a seguir defendiéndolas contra el ataque del oeste de Ucrania. Al mismo tiempo, ahora Ucrania ha justificado un ataque ruso, ¿ok? Entonces lo que va a seguir haciendo Rusia es seguir eliminando cualquier peligro que vea, o sea, va a seguir atacando a fábricas que estén reparando o fabricando tanques, va a seguir atacando a misiles antiaéreos y va a seguir atacando cualquier lugar donde vean que los ucranianos tienen armas, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que puede pasar en Ucrania? El presidente de Ucrania ahora mismo está en una posición muy fea, ¿ok? Le prometieron muchas cosas y parece ser que no va a recibir casi nada, por lo cual no le va a quedar otra que sentarse en la mesa con Rusia y negociar. Y negociar una resolución a este conflicto. Porque todas las promesas que hizo Europa ahora mismo no las tiene, no las está recibiendo, no está recibiendo prácticamente nada de lo que dijeron. Es más, hoy mismo ha pedido a los países europeos que por favor le apoyen, que le envíen más armamento para poder enfrentarse a Rusia, ¿no? Pero como dije, no sé qué se creía, no sé dónde se creía que iba, amenazando a una potencia nuclear, a una potencia mundial, ¿no? Entonces, posiblemente lo que ocurra también es que ahora los rusos están bombardeando diferentes ciudades en Ucrania. Ya os digo, algunos misiles han caído en zonas residenciales, por lo cual está habiendo casualidades de personas de a pie, ¿ok? Esto, quieras o no, puede demoralizar a las tropas ucranianas, ¿ok? Pueden perder el ánimo por seguir luchando por esto. El pueblo incluso puede poner presión en el gobierno para que encuentre una solución a esto, ¿no? Al final, el gobierno no tiene por qué representar al 100% de la gente de Ucrania. No todo el mundo en Ucrania quería una guerra con Rusia, ni quería provocar a Rusia ni a las regiones del este. Entonces, cuando Rusia empiece a imponer sus sanciones en Ucrania y en Europa, ambos van a tener que sentarse en la mesa con Rusia. Como vimos, Emmanuel Macron, Francia, intentó encontrar una solución a esto y al parecer Rusia decidió atacar por lo que os he contado ahora y parece que están ahí. No están haciendo nada, no van a intervenir y ya os digo, cuando Ucrania se dé cuenta de que todas las promesas que les hicieron
no se van a llevar a cabo, es cuando van a bajar su cabeza, sobre todo este presidente, y va a empezar a hablar de nuevo con Rusia. Esto es un conflicto entre Ucrania y Rusia, por lo cual son los únicos países que deben de sentarse en la mesa y negociar una resolución, negociar un fin a esta guerra, porque al final la gente de a pie, la gente inocente que no ha hecho absolutamente nada, son los que van a sufrir. Entonces, como veis, el ejército ruso tiene 2 millones de personas en reservas, 900.000 soldados activos. No tiene ni un problema con seguir con esta guerra y seguir atacando a Ucrania hasta que la debiliten lo suficiente para forzarles a tomar la decisión de sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que no ponen en riesgo la seguridad de Rusia, dando o invitando a la OTAN en el país, ni tampoco a los posibles acuerdos económicos que tengan. A decir verdad, a Rusia no le afecta mucho que se una a la Unión Europea, pero preferirían que se uniesen a un acuerdo económico con ellos también, ¿no? Aún así, también puede tener consecuencias negativas en Rusia, está claro. Las sanciones que puede imponer a América pueden ser sanciones bastante duras, las cuales pueden afectar negativamente a la economía rusa, ¿ok? Como ya sabemos, muchos de los créditos alrededor del mundo pues se hacen en dólares y el valor del dólar pues más o menos lo controla la Reserva Federal de los Estados Unidos cuando aumentan o disminuyen el tipo de interés, ¿no? Ya veremos qué van a hacer en cuanto a eso ahora que ha comenzado este conflicto, ¿no? Y ya os digo, no creo que América vaya a hacer absolutamente nada. Posiblemente mande a 2 o 3 soldados que miren desde lejos y sean los que dirijan a los ucranianos. Y no creo que ningún otro país europeo haga absolutamente nada. Por lo cual, esto va a ser una guerra como la que vimos en Georgia, donde Rusia va, rápidamente interviene y demoraliza al otro país, prácticamente le deja sin recursos para poder luchar contra Rusia y lo que hace el otro país es aceptar unas condiciones para terminar esta guerra. Y yo creo que sería la mejor resolución porque uno, va a terminar con esto que no tiene sentido y va a afectar a todo el mundo. Los mercados ya están fatal, el precio del gas ya está subiendo, el precio del petróleo está subiendo también. Entonces lo mejor es que lleguen a una resolución y puedan vivir en paz y tranquilos, ¿no? Para resumir, creo que la culpa de todo esto es de los Estados Unidos, una vez más, por entrometerse en los negocios de otros países para beneficiarse ellos, sobre todo para encontrar un negocio en Europa, mantener un pie político en Europa y debilitar a Rusia, que es uno de sus enemigos. Luego Ucrania ha cogido mucha confianza con simplemente palabras que le ha dado los Estados Unidos y otros países y ha decidido enfrentarse a una potencia nuclear, potencia mundial y no tienen ninguna forma de ganar, a decir verdad, pero es una decisión que ha tomado el presidente y deben de apechugar y van a sufrir las consecuencias. En cuanto a Rusia, bueno, esto es una oportunidad que han dado a Rusia para expandir más su territorio a estas 2 regiones y expandir también su área de influencia, ¿no? Pero está claro que Rusia no quiere gastar mucho dinero en esta guerra porque les puede costar bastante. Ucrania es un país bastante grande y invadir ese país es algo que no creo que tienen en mente. Ya os digo, no tienen en mente. Lo más seguro es que dejen a Ucrania ahí sin más, moriros de hambre, haced lo que queráis, pero dejar de atacar al este de Ucrania y sobre todo intentar atacar a Rusia, ¿no? Aún así, habrá personas bastante locas, sobre todo son nacionalistas ucranianos, que estén dispuestos a seguir con una guerra la cual no pueden ganar. Entonces, os he dicho más o menos qué podría ocurrir con Europa, qué podría ocurrir con Ucrania y qué podría ocurrir con Rusia. Y espero que este podcast o este vídeo, dependiendo de en qué plataforma lo estéis viendo, os ayude a entender un poco más cuál es la situación de Ucrania. Hice otro vídeo en el cual explicaba también cuál es la situación, no tan detallado quizás, pero tocaba lo que ocurrió antes, ¿no? Esta revolución de Maidan que os he hablado, lo tocaba con un poco más de detalles, ¿no? Pero ya os digo, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos días. Lo más seguro es que en cosa de unos 2, 3, 4 meses Ucrania no tenga suficientes recursos para seguir peleando y deban de rendirse sin más.
y aceptar la derrota por Rusia. Ahora sí, seguiremos viendo vídeos de las fuentes de información, o sea, los medios de comunicación, los grandes canales de comunicación occidentales, los cuales obviamente van a posicionarse del lado de Ucrania y de Estados Unidos. Es su política y siempre va a ser así. Pero recomiendo a la gente que haga búsqueda online, que lea noticias, que pregunte a personas que han estudiado relaciones internacionales, geopolítica y sobre todo que les ayuden a entender qué es lo que está ocurriendo. Porque la información que recibimos no es siempre cierta, al igual que lo que os estoy dando yo ahora mismo. Ok, esta es mi búsqueda de información, tendréis que hacer la vuestra, pero animo a todo el mundo a hacer su búsqueda, a hablar con personas que saben sobre la situación, para que os podáis entender de qué es lo que está ocurriendo. Porque si vemos fuentes de información occidentales, solo estaremos en la posición, bueno, nuestra posición será: estamos hartos de que Putin está amenazando a Europa, estamos hartos de que Putin está amenazando al este de Europa y al mundo entero, y queremos que pare ya, es un genocida, es una persona que quiere matar a todo el mundo, ¿no? Es Hitler 2. Mientras que si lo ves, por ejemplo, desde el otro lado, te vas a dar cuenta de que están diciendo: ¿por qué narices los europeos se tienen que expandir más hacia Rusia? Rusia es un país soberano, por lo cual tiene derecho de defenderse de cualquier ataque occidental o de cualquier otro país, por lo cual hay muchas personas que están a favor de lo que está haciendo Rusia. Hay muchos países africanos que están a favor de lo que está haciendo Rusia, que es protegerse. Ojalá hubiese países africanos que protegiesen también a las personas étnicas de estos países, también como lo ha hecho Rusia. Y esto es mi opinión, ¿eh? Ya os digo, ojalá no hubiese guerras en este mundo, pero la naturaleza del ser humano es constante guerra, guerra constante. Y es algo que tenemos que entender y tenemos que ser realistas a la hora de criticar, a la hora de analizar y a la hora de ver lo que está ocurriendo. Espero que esto os ayude a entender qué es lo que llevó a esta situación. Puedo haber hecho un vídeo mucho más detallado, pero me llevaría muchas horas. Iré haciendo poco a poco, iré soltando más información sobre lo que está ocurriendo. Y cualquier comentario que queréis dejar, por favor, dejadlo abajo. No os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube. También suscribiros al podcast si lo estáis escuchando desde el podcast. Recordad, es Acast Podcast. Podréis ver todos los audios que hemos subido ahí. Tenemos una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, dentro de poco una cuenta de Twitter también. Podéis apoyarnos mediante Patreon, podéis haceros unos mecenas y contribuir financieramente. Así podemos seguir haciendo este contenido incluso con más calidad, porque tenemos muchísimo más tiempo para crear este contenido, ¿no? Os prometemos que dentro de poco vamos a diversificar un poco la información que os proveemos e intentaremos tocar diferentes temas también del continente africano y de la geopolítica mundial. Así que os deseo un buen día, espero que os haya gustado este vídeo, darle al like, seguirnos y no dejéis de apoyar. Venga, hasta luego.